Bueno, muy buenos días a todos. Hoy ¿qué día es? Hoy estamos a 14 de junio del 2024. Y como cada semana, aunque la semana pasada fallamos por problemas que tuve yo en la garganta, también estuve de viaje, bueno, pero generalmente todas las semanas nos reunimos, pues los mismos de siempre. Por una parte, Juan Ignacio Marrón en Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con algo menos de calor de estos días atrás, pero muy bien, buena temperatura. Yo no descarto que hagamos como una especie de mini sección del tiempo, de cómo estamos, ¿no? Al principio en cada comunidad. De hecho, porque de hecho nos podemos poner un mapa aquí detrás, ¿eh? Empezamos a hablar de las borrascas que vienen por las Azores y cómo van entrando por Galicia y van pasando posteriormente hasta la costa este. En Bueno, fin. ahora en verano se parecería mucho a ese mapa de calor de Finbit de los diferentes valores, que pues sería todo rojo, estaría todo el mercado bursátil cayendo de una manera. El calor aquí ya empieza a estar en casi 40. La semana pasada Fíjate. hizo aquí en Sevilla frío, fresquete. Yo de hecho cogí un catarro importante y estuve con la voz tomada durante bastantes días y fue como una especie de semana aislada y ahora de nuevo ha vuelto el calor. Samuel, ¿cómo vas tú por ahí también por Madrid con el tiempo? Buenos días. Dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo. El 40 de mayo fue hace 4 días, pero yo creo que va a ser hasta el 20 de mayo, ¿no? Entonces, mañana fresquita. Yo pensaba que no, estos días ha hecho más calor por la noche, pero estos días, como dice Juan Ignacio, pues un poquitín más de relente, que aunque pues se puede ir con la manga corta, yo creo que en estos días vemos de todo por la calle. Uno con un abrigo, otro con manga corta, otro de todo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Es la feria del libro, suele llover, San Isidro suele llover, suele hacer mal tiempo, o sea que nada fuera de lo habitual. No, el cambio climático de momento por estos días tampoco podemos decir que haya llegado, ¿no? No digo, no quiero negar la mayor, pero quiero decir que tampoco está pasando algo Eh, totalmente nuevo. exactamente. ¿Eh? Bueno, aprovechando lo del calor, la temperatura, el endurecimiento del tiempo, mira, voy a hilarlo con el tema de la Reserva Federal y la decisión de tipos de interés, ¿no? Porque me gustaría conocer vuestra opinión. Ha habido declaraciones de Powell y los tipos se han mantenido, es decir, sigue un poco esa política dura, ¿no? De la Reserva Federal, por encima de lo que sería, bueno, un tipo de interés natural. Estamos en un 5,25, 5,50 creo que es. Y de momento no parece que o sea, todo el mercado está pidiendo, por favor, ya una rebaja de tipos. Necesitamos, por favor, que nos inyecten facilidades para el dinero, para obtener crédito. Y no parece que sea el caso. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha podido ver? ¿Cuáles las perspectivas de crecimiento de la economía? ¿Cómo está de recalentada? ¿Por qué esta decisión de tipos de interés? ¿Qué es lo que se espera? Venga, Samuel, te lanzo a ti la pelota. Bueno, lo de los tipos sí es interesante porque venciendo el año que viene 9,3 trillones de la deuda, pues evidentemente con tipos altos no van a facilitar mucho la situación. O sea que el servicio de la deuda va a ser muy importante y eso va a lastrar un poquitín. Y si quieren tener esos, aparte del efecto cardinal que puede haber con esa renovación de 9,3 trillones, ¿no? Que es brutal. Lo de los tipos, pues evidentemente siguen en meseta, no hay nada nuevo. Y se esperaba alguna reacción al hockey's cat, que me gusta mucho la palabra que hablan algunos del hockey's cat del BCE, ¿no? No tenía que haberlo bajado, yo creo, porque tampoco era necesario, y en el caso americano pues sigue teniendo cierta, no me gusta la palabra resiliencia, pero bueno, sigue cierta resiliencia, aunque si ahondamos un poquitín más, y sobre todo lo que dijo Powell en la rueda de prensa, que lo que le interesaba era la inflación, por supuesto, y el mercado laboral, ¿no? Pues evidentemente si nos metemos más en el último dato, que aparentemente fue bueno, pues vemos que hay mucha temporalidad, ¿no? Y gente con bastantes empleos para poder solucionar esto. Luego, por lo tanto, habría que ver, como dicen ellos, de sesión a sesión, reunión a reunión, cómo van los resultados. Se puede notar, y además también Juan Ignacio lo ha estado viendo en muchas cosas que hace, pues es cierta atonía, ¿no? Cierta atonía en la economía americana que, aunque aparentemente parece fuerte, pues puede seguir teniendo problemas. Entonces, la inflación, pues me parece que, o sea, la han aumentado con respecto al año pasado, ¿no?
cosa que también le ha pasado a Europa. Luego, por lo tanto, no estamos inmunes de efectos de segunda ronda, ¿no? Y eso evidentemente pues puede dar problemas. Sigue habiendo casas que dicen de subida de tipos de interés. Hombre, yo no creo que sea necesario una subida de tipos de interés, pero sí a lo mejor un mantenimiento más largo. El dot plot salió para 2 bajadas este año, ¿no? 2 bajadas que, bueno, veremos a ver cómo las hacen, porque tenemos elecciones en noviembre y no creo yo que, como siempre dice Powell, ya lo ha dicho en 2 reuniones, que los funcionarios de la Fed no intervenimos en cuestiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso evidentemente va a tener sus consecuencias. Podríamos irnos a lo mejor a noviembre o diciembre, aunque en septiembre todavía hay probabilidad de bajadas. En cuanto a la bolsa, pues como decías y como decíamos, y el otro día en la intervención de Juan Ignacio en la radio, ¿no? Pues decía ese buen dato aparentemente que se de sorpresa, ¿no? En la inflación, pues ha hecho que la cosa siga igual, ¿no? Y siga creciendo. Al albur de empresas con el apellido IA. El apellido IA parece, ¿no?, que no tenemos, si queremos ganar dinero nos tenemos que llamar Enrique IA, Samuel IA y Juan Ignacio IA, ¿no? Juan Ignacio, tú tienes I de inversiones institucionales, te falta la A, tendrás que ponerlo de alguna forma, ¿no? Me falta la A. Inversores institucionales, algoritmia, ¿no? Y entonces ya tienes la IA y lo puedes poner como IA. Entonces, evidentemente, eso sigue subiendo y están esperando un buen dato. Yo creo, y además también como comentabas tú en la intervención, que lo de los tipos es que les da exactamente igual y las posibles bajadas, y lo comenta mucha gente, y entonces, bueno, pues sigue subiendo. Valoraciones yo creo que ya excesivamente altas, pero bueno, yo creo que hay un desacople total entre el mercado y la economía real. Pero bueno, ya veremos a ver. El problema es que si seguimos así, más fuerte será la caída. Entonces, cuidado también con ese tipo de situaciones, ¿no? Juan Ignacio, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, pues yo creo que los inversores una vez más hacen lecturas más optimistas de lo que daba a entender el propio Powell, ¿no? El dot plot hablaba de que solo 8 de los consejeros de los 19 que forman parte del del Comité Federal del Mercado Abierto estaban a favor de 2 bajadas en 2024 y la gran mayoría o ninguna bajada o una sola bajada. El mercado no se lo creyó, es decir, prestó atención única y exclusivamente al dato de IPC. Y encima, ayer que conocimos el dato del índice de precios a la producción, también muy positivo, pues más leña al fuego de, oye, pues la inflación no es un problema y por lo tanto no debería haber problemas por parte de la Reserva Federal para que haya más bajadas de tipos de interés. Y de hecho, al final de la intervención de Powell, el mercado estaba en los futuros de los fondos federales descontando 2 bajadas de tipos de interés en septiembre y en diciembre con una probabilidad de más del 65%, cosa que no sucedía antes del dato de IPC y, por supuesto, con independencia de lo que dijera Powell. Con lo cual yo creo que eso te da a entender que el mensaje de Powell les entró por un oído y les salió por otro y se fijaron en lo que querían y lo que más les interesaba. Que puede tener sentido porque efectivamente fueron datos muy buenos y que alejan de alguna forma ese riesgo que en marzo, si os acordáis, estaba muy extendido, que decía, no, la inflación está muy lejos de estar controlada, ya verás, porque tenemos la inflación a 3 y 6 meses anualizada muy por encima de la inflación a 12 meses y por lo tanto esto es un indicador de que las cosas se pueden ir a peor y demás. Bueno, aquí dijimos, bueno, no tiene por qué ser tan así y efectivamente, bueno, pues yo creo que efectivamente se ha visto que eran cuestiones más de corto plazo, pero con independencia de eso, los inversores, pues como siempre, el mercado es soberano y hace lo que quiere. En cuanto a las proyecciones, pues fíjate, las proyecciones de crecimiento prácticamente no han sufrido grandes cambios, prácticamente nada. Y el cambio fundamental es sobre todo en la parte del PCE y del PCE subyacente, donde esperan que sea algo más alto. Sí. Pero a pesar de ello,
lo que están previendo es que las bajadas de tipos, según ese dot plot en el 2025, serían bastante importantes, mayores incluso que las de marzo. Luego, en ese sentido, simplemente estarían retrasando las bajadas, pero no por ello tendría por qué estar afectando en gran medida a las perspectivas. Y las condiciones las proyecciones económicas que está haciendo la Reserva Federal, es verdad que de alguna forma son bastante consistentes con un soft landing. Ya veremos si finalmente se cumple o no, pero va en la misma dirección de un soft landing. Con lo cual, claro, pues eso de alguna forma para los inversores son buenas noticias, con independencia de que los tipos de interés no se bajen o no se fueran a bajar en la fecha en la que ellos estaban considerando, ¿no? Y lo que estoy viendo que aquí, que el cambio en el GDP son las mismas que sí. Teníamos, y además muy por encima de las de diciembre, ¿no? Sí. En el caso de la inflación, es verdad que no seguiría hasta el 2000, no estaría en el 2 hasta en el 2026, pero están un poquitín a corto plazo más altas que las de marzo, ¿no? Porque o en septiembre, que las teníamos en marzo del 2024, las teníamos en 2,4, se han ido a 2,6, ¿no? Y 2,1 y se han ido a 2,3 para 25, y en el largo plazo sí que coincidían que en el 26 iban al 2, ¿no? Yo creo que lo que más le interesaba era la tasa de empleo, que por cierto, si lo veis, sí que está un poquitín más altas con respecto a noviembre y diciembre, están un poquitín más altas. Es verdad que también resultó un poquitín chocante que la de nóminas fueran 232.000 empleos y subió a la tasa de desempleo al 4, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que bucear más en esos datos para ver exactamente qué es lo que hay. Y evidentemente, sí, un soft landing. Si disminuye el consumo, el PIB americano, un 75%, viene aproximadamente del consumo privado, pues evidentemente si se declina en esa el consumo, pues evidentemente lo van a notar en el PIB, eso sin duda alguna. Tener en cuenta que en Estados Unidos es mucho más importante el consumo privado que en el caso europeo, ¿no? Yo ahí lo que he visto, y por preguntaros también vuestra opinión, que creo que va un poco en la línea con lo que comentaba Samuel de los vencimientos de deuda que hay en el 2025 en muchísimos sectores, muchas empresas, ¿no? Y es que 2024 parece que efectivamente el consenso es a que los tipos van a estar por encima del 5, un poquito menos, ¿no? Pero parece que todos en el dot plot, ¿no? Están más o menos concentrados por ahí. Pero en el 2025 hay mucha más dispersión. O sea, hay mucha más incertidumbre de qué hacer en el 2025. Entiendo que también motivado, ¿no? Lo que decía, por lo que comentaba Samuel, y también igual por las condiciones de empleo, ¿no? Que sí, que están estupendas, pero también hablaban de que era un empleo más precario y que, bueno, el dato agregado del empleo es bueno, pero cuando ya escarbas un poquito, cuidado, que igual la situación efectivamente se está deteriorando porque cuando mantienes tipos durante tanto tiempo tan elevados, pues al final eso en la economía se va resintiendo y las empresas tienen que empezar a gestionar sus costes, ¿no? de manera eficiente y muchas veces pues igual es con estos trabajos más precarios y tal. Bueno, efectivamente, no sé si tenéis esa sensación de que 2025 es como, bueno, una patada hacia adelante. Vamos a ver qué sucede porque podríamos encontrarnos con una situación en la que efectivamente tengan que empezar a bajar tipos de una manera un poquito más agresiva. A lo mejor irse a ese 4, ¿no? Yo creo que el consenso más o menos donde estaba la mayoría de las predicciones era en torno al 4 y algo. Pero 4, no sé. La mediana en el 4,1 en el 2025 y en el 3,1 en el 2026. 5,1 claro. En el 2024. Esas son las predicciones. Solo creo que había un miembro que la situaba en 2025 por encima del 5%. Hay sí. Un verso suelto que, bueno, no sé, ¿cómo lo ves, Samuel? No, a ver, evidentemente, y además yo creo que han sido en las dos ruedas de prensa, ¿no? que han tenido las últimas, que siempre una de las cosas que estaba diciendo o que estaba haciendo hincapié, no solo en los tipos de interés, o sea, no solo en la inflación, por supuesto que lo tiene que mirar, pero yo creo que, o por lo menos a mí me dio la idea de que el mercado laboral era el que más le podía afectar en torno a las decisiones, ¿no? De hecho, incluso en la última rueda de prensa, porque ha coincidido el IPC con la de tipos, ya estábamos diciendo que probablemente no afectase y es verdad que él lo confirmó, que había
algunos de los miembros que podrían tenerlo en cuenta y otros que no. Yo creo que la mitad de ellos no lo tuvieron en cuenta, que ellos siguen con sus datos y que para mí yo creo que lo más importante es la cifra de empleo. Entonces, luego, por lo tanto, evidentemente la cifra de empleo y los salarios que llevan asociados, pues eso para ellos es bastante importante. Y yo creo que también para los mercados, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que ir viendo poco a poco a ver cómo evoluciona ese mercado y cómo otras cifras asociadas a ellos para ver cómo va el consumo, básicamente. Bueno, Juan Ignacio, te quiero preguntar a ti, pero también me gustaría enlazarlo con Europa. Entonces, te voy a plantear también la pregunta de Europa, si la decisión que tuvo Lagarde la semana pasada de bajar los tipos de interés es un error. ¿Tú lo consideras un error o no? En el caso de Europa, Juan Ignacio, lo enlazo también con Estados Unidos, por si quieres comentar alguna cosa añadida. Pues te soy muy sincero. No me atrevo a decir si es un error o no, porque es muy difícil realmente valorar si lo es o no con la información que hay ahora mismo. A todo lo pasado será muy fácil decir, no teníamos que haberlo hecho o sí, ¿no? Por eso yo creo que el trabajo de los banqueros centrales no es nada sencillo. Muchas veces se les critica por lo que hacen o dejan de hacer, como si fuera muy simple tomar las decisiones. Pero luego a mí me gustaría ver a todos los que critican tan abiertamente el papel de los banqueros centrales que se pusieran en sus zapatos a tomar esas decisiones en ese momento a ver qué es lo que harían, ¿no? Yo creo que no es tan sencillo. A mí al menos no me lo parece, sinceramente. Dicho eso, creo que hay razones para que pudieran bajar los tipos de interés, pero probablemente, porque evidentemente Europa ha tenido una situación mucho más crítica, perdón un segundo, en términos de actividad económica que Estados Unidos. Y en ese sentido podía favorecer una bajada de tipos, el relanzar la economía, pero es verdad que se está produciendo una situación en la que la inflación pues, está contenida en algunos países y en otros muy lejos de estar contenida. Con lo cual, el problema de empezar a bajar tipos y adoptar una política que es única, común para todos los países que forman la Unión, pues evidentemente tiene esos problemas de la disparidad de situaciones incluso internas, domésticas, en la economía doméstica, simplemente, por ejemplo, de endeudamiento de cada uno de los países, que hace que el impacto que puede tener una bajada de tipos o una subida de tipos afecte de manera desigual. Eso, que en Estados Unidos es menos problemático, en Europa pues se multiplica y hace que las decisiones sean infinitamente más complejas, a mi modo de ver. Dicho esto, el que haya un consejo muy dividido en el BCE ante esta decisión, lo entiendo perfectamente. O sea, me parece que es lógico que haya discrepancia de opiniones. Yo no sé qué habría decidido si me pusiera en las botas de Lagarde. No lo sé. Probablemente habría esperado un poco más. Probablemente. Pero pensemos en lo siguiente. Bajar tipos lo que implica es estás dando el mensaje de que la política cambia. Pasas a una política expansiva o menos restrictiva. Dar un paso atrás cuesta muchísimo más. De ahí también en parte vienen las críticas. Pero evidentemente también lo que pueden hacer es retrasar las siguientes decisiones en el tiempo. Con lo cual se puede ser coherente con el inicio de una menor restrictividad en la política monetaria sin por ello dejar de ser efectivas las políticas que pueda estar adoptando el BCE. Con esto quiero decir que las críticas a si se debe bajar o no es algo que creo probablemente que es gestionable, simplemente alargando o reduciendo las próximas bajadas en el tiempo. Y eso es algo que se irá viendo. Desde luego, no hacen experimentos los hacen con gaseosa, no se arriesgan a equivocarse porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, intento ser prudente en mi interpretación de la situación en el BCE porque no es sencilla, desde luego. Hombre, no es sencilla. Es verdad que Lagarde ya lo insinuó, las bajadas en junio, las insinuó en Davos ya en enero,
¿no? Entonces yo creo que ha sido un poco prisionera de sus predicciones, ¿no? Claro, eso es. Ella y muchos de los miembros, ¿no? del Fondo Europeo. Entonces eso evidentemente pues tiene sus consecuencias. Precisamente los datos que hubo antes de la reunión, que fue la subida de la inflación, y como bien dices, por países hay muchas diferencias. En el caso español pues sí que estamos claramente, ¿no? con una subida, y ahora volvemos otra vez a ver si tocamos el IVA de la luz, porque la luz es la que sube. O sea que, digamos, lo que estabas diciendo, que tomar medidas de este calado sin tener así una política más o menos clara, pues siempre evidentemente tiene sus problemas. Por eso lo del hawkish cat, ¿no? que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que era un poquitín por decir, yo no tengo por qué depender o no ser dependiente de la Fed. Yo creo que también esa fue una de las razones, ¿no? Porque precisamente cuando hace la bajada de tipos y da las predicciones son peores de las que teníamos en el anterior, luego dices, ¿para qué leche los ha bajado? ¿No? Pero como bien decís, estar en los zapatos de los presidentes, de los gobernadores de los gobernadores de los bancos centrales no es nada fácil, sobre todo porque hay demasiada información y eso pues evidentemente lastra. Y como también me comentaba Juan Ignacio, el no tener una política única en Europa, pues eso no favorece la situación. Entonces yo creo que era eso, un poquitín rehén de sus palabras en Davos, querer ser independiente de la Fed, porque decir, yo no tengo por qué depender de la Fed, porque siempre eso se le ha criticado mucho, ¿no? Y evidentemente, pues ya veremos a ver. Le ha pasado creo que fue una de las bajadas de Inglaterra, dice, no pasa nada, si nos hemos equivocado volvemos a subir, pero evidentemente el riesgo reputacional que tiene un banco central con esos cambios de timón son bastante importantes. Alguien me recordaba, ¿no? El otro día, dice, oye, ¿y por qué, cómo se llama el gobernador del Banco de Francia? Villeroy, creo que es, ¿no? Que era el que decía que había que bajar, y no solo en junio, sino en julio y alguna más. Dices, claro, mira la deuda francesa, ¿no? Mira la rebaja de rating de crédito francés, y entonces entenderás a lo mejor por qué el gobernador del banco francés sí que quiere que los tipos de interés bajen, y porque evidentemente le toca más a su economía. Ese es el problema de tener economías a diferentes velocidades, no tener una política común única, y eso es lo que yo creo que al final pues no va a funcionar mucho, y trabajar con la media, pues eso es lo que imagino que sabéis. Mi vecino se come 2 pollos, yo no ninguno, y entre los dos nos hemos comido uno cada uno, ¿no? Entonces, pues a algunos afectará más y a otros afectará bastante menos. Lo de la actividad económica, pues resulta que no va tan bien, y sobre todo los datos últimos alemanes no van tan bien como se hubiese deseado, pero bueno, no hemos entrado en recesión, o la Unión no ha entrado en recesión, y vamos a ir renqueando. Eso es un despegue suave, más que un aterrizaje suave. Lo diría de despegue suave, ¿no? A mí me ha llamado un poquito la atención la reacción del euro frente al dólar. Yo pensaba que podría haberse devaluado un poquito el euro contra el dólar, ¿no? por esta diferencia de política, es lo que comentaba Juan Ignacio, de giro, ¿no? De punto de inflexión de una sobre otra, una economía sobre otra, pero se ha quedado totalmente plano. O sea, no sé muy bien. Da una sensación a veces como que el mercado, o yo no sé ya si, no sé, tampoco percibe muy bien los riesgos, o no sé muy bien cómo analizarlo, ¿no? Porque ya digo, el euro frente al dólar no se ha movido, ¿no? Cuando podría ser normal que tuviera ahí un movimiento de devaluación frente al dólar. Y luego el mercado norteamericano de la bolsa sigue en máximo. También es verdad que ahí entramos en el terreno de lo que hemos hablado antes. ¿Qué es la bolsa? ¿Qué está subiendo? ¿Solo un grupo de empresas de corte tecnológico que terminan en IA, o todo el mercado norteamericano en su conjunto, ¿no? Entonces ahí, cuando uno empieza a escarbar y a diferenciar y a buscar matices, las cosas no se ven tampoco, se ven diferentes, ¿no? Juan Ignacio, ¿cómo evaluarías tú el tema del euro dólar, el tema de la divisa, también el tema del aumento de las cotizaciones bursátiles, en las medias, en los índices, pero con este efecto también de la tecnología, que es la que está subiendo una barbaridad, y el resto parece que todavía sigue ahí un poco, que como que no termina? Y bueno. A ver, el tema del euro contra el dólar,
buscar explicaciones siempre es complicado, ¿no? Pero yo creo que es un tema de expectativas, realmente. Y te lo digo porque es lo mismo que está sucediendo con los rendimientos de los bonos. Los rendimientos de los bonos, por ejemplo, en Estados Unidos se han mantenido los tipos de interés, pero los bonos han subido una barbaridad, reduciendo los rendimientos a 2 y a 10 años, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque lo que siguen esperando es que, como resultado de esos datos tan positivos en IPC y de PPI o de índice de precios a la producción, sí va a haber un cambio en la política monetaria a futuro y, por lo tanto, ya estamos empezando a descontar todos esos efectos. Y yo creo que en el caso del euro contra el dólar ocurre algo parecido. De hecho, las reacciones fundamentales o más importantes que se han producido en estos días han estado vinculadas a datos concretos macroeconómicos. El dato del mercado laboral de nóminas del viernes pasado pues cambió radicalmente la cotización del euro contra el dólar y en realidad de todos los pares contra el dólar, produciendo pues una revalorización del dólar contra todas las divisas a la que se le ha dado la vuelta tras conocerse el dato de IPC. Exacto. Es decir, quien está dominando es la agenda económica en este particular sobre el impacto que puede tener, evidentemente, en un primer momento sobre los rendimientos y eso cómo se traslada en esas pares de divisas en la cotización respecto de las monedas de otros países, ¿no? Entonces, eso por un lado. En cuanto al tema de la amplitud, es que no hay amplitud ahora mismo. Y es un problema que se va agrandando. Es un efecto de bola de nieve. Cada vez hay menos amplitud. Hoy, en la nota que he sacado esta mañana de los escenarios cuantitativos, lo que mencionaba en particular es sigue haciéndose nuevos máximos a pesar de que la amplitud sigue empeorando. Es decir, no impide que se alcancen nuevos máximos. Pero eso puede convertirse en un mayor lastre en caso de que se activen los escenarios bajistas, los escenarios correctivos. Con lo cual, mucho cuidado, porque es algo que parece que es inocuo y que no tiene ningún tipo de consecuencia hasta que pasa a tenerla. Y en ese sentido, pues siempre hay que tener prudencia y es una alarma más que te hace estar prudente ante lo que pueda suceder. A mí, desde luego, el que haya tan poca amplitud no me gusta. De hecho, las subidas mantenidas en el tiempo siempre van acompañadas, mercados alcistas mantenidos en el tiempo, van acompañados de amplitud amplia, variable, pero tiene que ir acompañando. Ahora mismo la dependencia que hay de todo lo que tiene que ver con el IA, pues es evidente. El otro día salía Elon Musk diciendo que Tesla ya no es una empresa de automoción, que es una empresa de IA. Bueno, pues, pues fenomenal. Si con eso lo que pretendes es a mí aplícame múltiplos de valoración de compañías de IA para que mi compañía en los informes de analistas valga más, tenga mayor capitalización, pues bueno, pues está bien intentarlo, pero vamos. Exacto. Sinceramente, pues cualquiera de nosotros también somos IA. Vale. No sé, yo creo que es evidente que hay una dependencia ahora mismo de muchas empresas de tecnología vinculadas al negocio de la inteligencia artificial. Es evidente y además es lógico que esté ocurriendo, pero eso no deja de ser un argumento que puede volverse en contra de los propios índices que ahora están más favorecidos. S&P 500 y Nasdaq frente a un Dow Jones o Russell, con lo cual, cuidado. Sí, bueno, de hecho ya incluso bromeábamos en la reunión del IS Banking, ¿no? A ver cuándo iba a aparecer la palabra IA en los claro. Ponentes, ¿no? Es decir, es que ahora el otro día no sé si os ponía en el WhatsApp que si considerabais a la IA una moda o una tendencia, ¿no? Entonces, hombre, para mí sí que es una temática y una tendencia y evidentemente es importante porque bueno, pues todo el otro día una presentación de un fondo de inversión de un fondo de alternativa, ¿no? Donde con la entidad con la que trabajamos y
había cosas interesantes, sobre todo en el caso de la IA, pues que un cirujano vea con unas gafas especiales cuál es la tensión en las venas y vean todos los niveles de oxígeno. Evidentemente, eso es un avance importantísimo, ¿no? Y que pueda tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Es todo IA lo que reluce? Pues el otro día los comentarios de Apple, que su subida ha sido pues la presentación de su IA, ¿no? Que si no tiene IA Apple no sería otra cosa, no sería nada. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, la cotización que había estado anodina durante todo el año, pues la ha hecho salir de esos números rojos. ¿Es IA? Pues lo que estaba diciendo mucha gente, hombre, IA no, simplemente pues que te ayuda a hacer algunas cositas. Entonces yo creo que estamos abusando todos del nombre de IA, evidentemente decía Elon Musk, ¿no? Y dependiendo de sus 52.000 millones que iba a cobrar, que eso también yo creo que es importante, ¿no? Pues evidentemente en el caso de Tesla, una empresa en el mundo de automoción que no deja de ser un ordenador con ruedas, eso es verdad, pero sigue siendo un automóvil y evidentemente el automóvil está muy dañado y sobre todo ahora veremos cuál es el problema de guerra comercial entre China, Estados Unidos y Europa con el tema de los aranceles, que eso parece que no decimos nada, pero ahí se nos viene una guerra importante. Entonces, todo bajo el albor de la IA, ¿no? Pues que Estados Unidos ahora no vuelve a dejar otra vez, ¿no? que China compre productos para que no aumente su inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, de Musk, que no va a permitir que los empleados de Tesla utilicen iPhone. Dice, espera, estamos un poquitín locos. La menor amplitud. Entonces, cuidado que yo creo que es una temática, pero podríamos estar en una moda y que se convirtiese en burbuja. Y eso, evidentemente, con la poca amplitud y como empezasen a caer los datos. Y pensemos una cosa, todos esos crecimientos relativos que ha tenido tan importantes Nvidia, a partir del tercer trimestre ya no van a ser tan importantes porque ya, evidentemente, pues es lo que hace la estadística, ¿no? Que se van a igualar. Entonces, claro, el problema es cuando la gente vea que no tiene crecimientos de 262, va a decir, ¿y ahora qué hago yo aquí? ¿No? Entonces, cuidado también la percepción que puede tener el inversor ante unos resultados más normales. O sea, creo que hay un problema importante y que evidentemente pues eso tarde o temprano va a salir por algún lado. Yo Elon Musk es que lo veo como un tipo tan particular que vive en el alambre, ¿no? Siempre está un poco en el alambre, pero gracias a su talento, a su inteligencia, a su perspicacia, a su capacidad de innovación y tal, pues va superando todos los obstáculos y al final termina, hasta hoy, ¿no? Termina teniendo éxito o relativo éxito en sus empresas, ¿no? Lo tuvo con PayPal, yo creo que con SpaceX también está haciendo cosas muy grandes y con Tesla. Entonces, claro, Tesla, desde mi punto de vista, como negocio de automóviles, ha estado muy sobrevalorada hasta puntos insospechados y, como siempre, ¿no? Al final el mercado descuenta expectativas y lo que se estaba descontando es que Tesla iba a revolucionar la industria como en cierto modo así está siendo. Pero bueno, ahora aparecen los chinos muy fuerte. Entonces, claro, Elon Musk ha sido muy hábil durante estos últimos años para lanzar novedades o de innovación o de nuevos productos o de visión de la empresa en el muy largo plazo que han encandilado a los inversores, ¿no? Lo hizo con el Cybertruck, que ya la ha presentado varias veces, con el tema de los robotaxis, que ahora cuando el precio de la acción cayó muchísimo en meses atrás, de pronto dijo que en verano, en agosto, iba a salir el negocio de los robotaxis, que sin duda sería un segmento de negocio súper interesante. Que China se lo había aprobado, o sea que también el poder hacer cosas, o sea, ese tipo de cosas también ayudan. Claro, no. Al final el tío es un poco oportunista, sabe también cómo vender un poco el negocio, pero claro, tampoco tienes cartas comodines infinitos y cuando tú haces un anuncio de que en agosto va a venir el robotaxi, es que estamos ya en julio. Lo vas a presentar dentro de un mes o 2 meses porque si no el mercado va a decir qué está sucediendo aquí, ¿no? Y con lo respecto a lo de que Tesla es una empresa de IA, claro, lo que ha vendido puede tener sentido. Al final, gran parte del valor que Tesla puede tener hoy es esa data, es esa información o esos algoritmos para el procesamiento de datos
de la conducción autónoma. ¿No? Puede ser que en un momento dado pudiera licenciar a otras compañías, etcétera. Está bien como visión de futuro. Y efectivamente, a lo mejor Tesla en el futuro es una empresa de IA, de tecnología y de datos, con unos márgenes mucho mayores, un múltiplo mayor. Pero ¿cuándo va a llegar eso? Es que no es sencillo. Vamos a quitar de en medio la competencia, que los chinos van saltando mientras uno va andando. Es que tienen la regulación, tienen diferentes jurisdicciones de Europa, Estados Unidos, incluso por países, lo que hablaba Juan Ignacio, de que Europa no es un país, son muchos países, ¿no? Hostia, no es tan sencillo. Dos puntualizaciones. Primero, las predicciones de Elon Musk no se han cumplido nunca, ¿no? Todavía estamos esperando el roster, todavía estamos esperando el está todavía volando por el espacio. Claro, todavía está, se quedó aquel volando por el espacio y ahí está, ¿no? Se ha quedado. Luego el Tesla, evidentemente, no es precisamente, y no más con sus predicciones, no son precisamente lo más acertado posible, porque ha ido retrasándolo todo. Es verdad que tiene adoradores y son capaces de esperar 2 años, ¿no? A que haya un nuevo producto. Sus productos como tal son antiguos, porque lo que sigue avanzando es en el software, pero el coche no ha cambiado prácticamente en los últimos 10 años, ¿no? Entonces eso evidentemente tiene poco modelo, o sea, cuidado que tiene unos riesgos importantes de cara al automóvil, ¿no? Decías tú que Elon Musk no es un CEO al uso. No es un CEO al uso. No es un CEO al uso, y además incluso, ojo, que está jugando con el dinero de Tesla y ahora quiere coger todo lo que había comprado de Nvidia para la inteligencia artificial de Tesla, y ahora dice, por lo que sea, que decide meterlo todo en X, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y en X para qué quieres tanta inteligencia artificial? Son muy polémicos, o sea, son actos muy polémicos que le están saliendo bien, ¿no? Porque evidentemente hay mucho adorador, pero eso se le puede volver en su contra. O sea que, primero, no cumple, y segundo, hace lo que le da la gana, cambiar las cosas entre Tesla y X, y veremos a ver si eso a la larga no es contraproducente para las empresas. Yo sí que noto con la marca Tesla, es que tiene ese engagement que tiene, por ejemplo, Apple, que no la tiene, yo creo que Xiaomi. A día de hoy, igual está cambiando, porque es verdad que Xiaomi siempre ha sido una marca de tecnología, pues, buena, bonita y barata. Y ahora el coche, el que ha sacado, el automóvil, parece que incluso que está teniendo una atracción como también similar a Tesla. Pero sigo pensando que ese engagement que tiene con sus clientes, con el deseo de tener un Tesla, eso lo ha ganado. Eso es un intangible, difícil de valorar, que también se puede fumar perfectamente. No, nada es eterno, ¿no? Pero eso sí que se lo reconozco a la marca. Pero estoy de acuerdo, o sea, independientemente de todo eso, tú puedes hacer una foto de tu empresa a futuro, que puede ser real o no. El caso es que a día de hoy sigue siendo una empresa de automóviles, pues, sí, con áreas que podrían tener un futuro, ¿no? Que se podría plasmar en una realidad. Pero, bueno, hay un riesgo importante. Que yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un riesgo importante y ya, ahora te paso a ti, Juan Ignacio, sobre este asunto. Yo creo que la fiebre y la euforia por la IA está muy clara en el ejemplo de Apple. Apple no ha cambiado nada su modelo de negocio con respecto a hace 2 semanas, sigue teniendo los mismos productos y lo único que ha presentado es una renovación de sus sistemas operativos, en los que la novedad más importante es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo del Apple Intelligence, que la han llamado. Pero cuando uno mira lo que es el Apple Intelligence, por una parte ve que parece que sus procesadores van a tener algunos modelos para resolver algunas necesidades como redacción de texto en los emails, es decir, esa ayuda, ¿no? que está metiendo ya Copilot, que hace ChatGPT, para los textos, para los emails, para los mensajes, para hacer emoticonos diseñados por uno mismo, ¿no? Bajo tu propio prompt. Y bueno, que está bien, pero realmente eso es una gran revolución. Y luego el uso de ChatGPT, que no es más que una conexión de API a ChatGPT, en la que, eso sí, para respetar la privacidad, porque ha sido bastante polémico, ¿no? El tema de la privacidad, que lógicamente, ¿no? Apple, una de sus valores centrales es la privacidad del usuario, que todo se procesa a nivel local en el teléfono y por lo tanto Apple, lo poco que va a la nube de Apple, ni siquiera Apple tiene conocimiento. Claro, si llega a un acuerdo con ChatGPT, automáticamente toda tu información la tiene ChatGPT, que ya sabemos que además son modelos
que están obviamente utilizando todos tus datos. Bueno, pues lo único que van a hacer es un aviso de, oye, ¿quieres hacer un vínculo con ChatGPT de esto que estás haciendo, sí o no? Bueno, eso justifica la euforia que ha habido cuando Apple estaba rezagada en todo el tema de la inteligencia artificial, no tiene prácticamente desarrollo propio. No sé, a mí esta subida lo único que le responde para mí es esa euforia cortoplacista de mucho de IA, efectivamente, bajo la etiqueta IA. También, evidentemente, hay otros motivos, no es que solo hay un motivo, probablemente también técnicos, de que estamos en una empresa con una tendencia alcista, con un gran modelo de marca, que siempre al final es en momentos de incertidumbre, que siempre hay incertidumbre en los mercados, pues grandes empresas consolidadas como pueden ser Apple, pues siempre se pueden beneficiar de esa pequeña incertidumbre o caos que puede haber por el exterior, ¿no? Pero ese ejemplo, o sea, ¿qué ha presentado realmente Apple novedoso con respecto al negocio de la semana pasada? Poquito, el IA, y cuando uno escarba tampoco es tanto. ¿Juan Ignacio? Sí, bueno, fíjate, es que si os acordáis el día del evento de Apple cayó. Es decir, el mercado interpretó que las novedades que estaba presentando eran insuficientes y que pues había sido un jarro de agua fría. ¿Qué ha sucedido después? Hubo algunas crónicas que decían, no, bueno, es que los inversores se lo han pensado mejor y han empezado a ver que, oye, que quizá hay algo más interesante por detrás. Bueno, puede ser una explicación. Otras explicaciones van por detrás diciendo que ha aumentado muchísimo el volumen de recompras de acciones propias. Pero eso ya estaba descontado también, claro. Claro, bueno, no sé si está descontado o se van ejecutando esas compras y evidentemente o aumenta la demanda y provoca una subida que después tiene una serie de consecuencias sobre, por ejemplo, determinadas rupturas técnicas de niveles que desencadenan otras órdenes también automáticas y que hacen que el movimiento sea todavía mayor, ¿no? Que esas cosas muchas veces suceden. Entonces, el provocar ciertos cambios en niveles que son relevantes, sabes o anticipas que pueden verse amplificados por otros actores del mercado que van a tener en cuenta ese tipo de temas, ¿no? Hay muchas decisiones algorítmicas que se basan por ejemplo, los cambios en la volatilidad o simplemente en las rupturas de niveles muy críticos, como puede ser, por ejemplo, los máximos históricos que es lo que ha sucedido del propio Apple, ¿no? Estamos hablando de la segunda compañía por capitalización bursátil o de mercado, es decir, que es especialmente relevante todo lo que pasa con Apple, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. No hay nada realmente que sea llamativo y que dé lugar a a un avance que justifique un volumen comprador tan fuerte como el que se ha visto. Pero bueno, ya sabemos que los mercados no siempre funcionan sobre la realidad de lo que hay. Ni siquiera son eficientes en la forma de descontar las noticias futuras. Exacto. Hemos visto errores de bulto muchas veces. Sin ir más lejos, en junio del 2023 se anticipaba que iba a ser la primera bajada de tipos de interés. Ahora estamos pensando si va a ser en septiembre del 2024. Pues eso es lo que está descontando el mercado. Sí. Yo creo que has explicado muy bien las posibles razones técnicas que también hay detrás de, porque efectivamente muchas veces cometemos el error, y una vez puse un tweet al respecto, de que tendemos a simplificar la realidad en una justificación fundamental que está alineada un poco con nuestras creencias. Es decir, le damos la explicación a la subida de Apple, el anuncio de la IA. Bueno, probablemente ha habido cierta euforia por eso, seguramente está también ese factor, pero puede haber otros muchos. Y yo creo que el tema técnico, que yo lo he planteado con el concepto de tendencia, tú lo has explicado muy, muy bien. O sea, es que hay mucha gestión profesional, algorítmica, razones técnicas, lo que tú hablabas, simplemente movimientos de stop que van saltando y eso genera más impulso de la demanda, que están ahí y que no responden necesariamente a una noticia sobre algo empresarial. Entonces, yo creo que eso también es importante. Samuel.
No, a ver, sin duda alguna, evidentemente tiene mucha importancia no solo el aspecto fundamental, sino el aspecto de los mercados. Entonces, bueno, veremos a ver poco a poco quién se confunde, si el mercado, los inversores, o sea, si los inversores o la realidad, ¿no? Al final, Mr. Market, ¿no? A corto plazo es un poco histriónico, es un poco, ¿no?, loco, y a largo plazo pone a la gente en su sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues esas valoraciones de corto plazo, vaya usted a saber por qué vienen debidas, o por euforias, o por análisis técnicos, o por muchas cosas, pero a la larga el mercado va a ir donde va a ir. Resulta que ahora Warren Buffett está tomando posiciones importantes en petróleo otra vez. Pero vamos, no decíamos que en el caso europeo en el 2035 se iban a acabar los coches de combustión, cuando Porsche está haciendo importantes avances en sus combustibles bio, lo que sea. Aquí dos palabras, si le pones bio, le pones, bueno, tres, si le pones bio, si le pones ESG y le pones IA, ya lo tienes todo, ¿no? Ya lo tienes todo. Y como lo juntes todo en una misma frase, imagínate. Vamos, le pones todo bio, IA, ESG y entonces ya es la leche, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos en eso. Realmente tú por regulación puedes decir que acabas en el 2035 la producción de coches de coches térmicos cuando en realidad no hay infraestructura para los coches eléctricos. Es decir, cuidado, que aquí se junta todo. Se juntan expectativas, se juntan regulaciones, se juntan un montón de cosas que, bueno, pues eso hace que, como decíamos, eso, Mr. Market a corto plazo pues sea eufórico y vaya usted a saber, pero evidentemente pues esto vamos a tener que esperar muy a largo plazo para ver cuáles son estas tendencias de los mercados y estas situaciones que son las a dónde nos van a llevar. Ser maximalista es malo. Ser maximalista es malo, ¿no? Y yo creo que en este sentido pues estamos yendo a eso. Las valoraciones, es que los múltiplos, yo bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, son muy elevados, ¿no? Pero bueno, ahí sigue entrando dinero a Nvidia, ahí sigue entrando dinero a todas las empresas que se llaman IA, ¿no? Y luego otras empresas más normalitas que también deberían acompañar todo ese crecimiento que hay. En el Russell pues están loco, el Russell está loco, esas empresas que podrían ir de segunda avanzada, ¿no? Apoyando a las importantes, pues está ahí loco, no sabe exactamente qué hacer, ¿no? Y ya veremos a ver. Entonces, hay un paper que os lo voy a pasar luego de la concentración en los mercados, ¿qué se considera concentración, ¿no? Y el otro día, no me lo había leído bien, pero se lo envié a Samuel y me dijo, oye, que no estamos en épocas donde hay mayor concentración. Pero bueno, os lo enviaré para que le echéis un vistazo, ¿no? Y si queréis hablamos de la siguiente semana. Entonces, bueno, pues euforia. Aquí yo creo que somos adoradores. Y en las redes sociales, y hay un artículo que escribiste, ¿no? que pasó Enrique, es importante, ¿no? Es decir, que es la que pasó con Rory Keating, ¿no? Ponía el otro día un gráfico de estos que dice, recuerdas que fuiste billonario, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé. Creo que no hay mucha sensatez en los mercados, ¿no? Y que el mercado pondrá a la gente en su sitio a medio o largo plazo sin ninguna duda. Luego lo hablaremos de esto de anécdotas, ¿no? Y fíjate lo que pasó, etcétera, etcétera, pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Yo con el paper de Bao Xin, que siempre es un apellido complicado de pronunciar, pero tiene unos papers que son fantásticos, de Morgan Stanley. Yo te invito, Samuel, a que en un próximo capítulo, de la semana que viene o la siguiente, igual nos podrías traer 4 o 5 diapositivas mostrándonos en fin, los principales gráficos. No sé cómo te va el ofrecimiento, si te apetece. Porque vale, yo creo que es interesante. Creo que estábamos hablando de que había estábamos en 20 y pico % de concentración de las top 10, ¿no? Me parece, 25, pero que no, efectivamente no había sido la época de mayor concentración en el mercado. Creo que por los años 50, 60, antes de la gran década inflacionista de los 70, habíamos tenido tasas mayores. Aún así estamos en niveles muy altos. Exacto. Niveles bastante altos. El otro día leía que el 80% del rendimiento del S&P en el último año, creo que era el último año, provenía de 70 empresas más o menos, de las 500.
ley de Pareto, ¿no? O sea, bueno, yo creo que efectivamente el mercado está en máximo, depende. Hay una parte del mercado que yo ópticamente a nivel fundamental sí que parece que está un poquito caro. Como todo, ¿no? Si las expectativas de crecimiento siguen siendo extraordinarias, pero es que lo que tú hablas, a poco que las expectativas se puedan quebrar un poco o ralentizar un poquito, que eso puede pasar como en todas las nuevas tecnologías, que pasa siempre lo mismo con las .com, con las cripto, y ahora el mundo IA, que es algo relativamente reciente, de ChatGPT, que fue de hace un año y medio, no lo sé exactamente, pero hace muy poquito de tiempo, bueno, y parece ahora sobrevaloramos los cambios en el corto plazo y probablemente infravaloramos los efectos en el largo plazo. Pero claro, ahora mismo tendremos que ver que se asiente. Sí que es cierto que en el corto o medio plazo hay algunas áreas donde uno dice, wow, esto puede ser un potencial brutal. Tú hablabas de la medicina. Tiene pinta de que puede cambiar muchísimas cosas, ¿no? Con una población cada vez más envejecida, más necesidades de prevención y de tratamiento y tal, y la IA puede jugar un papel espectacular, todo el tema de conducción autónoma. O sea, puede haber cambios realmente impresionantes, pero lo rápido que vengan, qué empresas van a liderar todo eso. Es que nos olvidamos de que hay muchos factores. La competencia reacciona rápido. Si estamos hablando de la IA, que es un ecosistema de márgenes enormes, crecimientos enormes, pues ahí va a entrar el dinero, ahí van a entrar proyectos. Entonces ahí empieza ahora la guerra. Es que una de las cosas que yo creo que deberíamos definir, y en esto Juan Ignacio le gusta mucho, ¿no?, hacer definiciones, ¿qué es la IA? Yo creo que deberíamos centrarnos primero en eso, ¿qué es la IA?, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ChatGPT, pues por ejemplo, ChatGPT funciona bien en el sentido porque hay muchos datos en la red y entonces, bueno, pues ya está. Pero Samuel está intentando hacer cosas de pricing con algunos modelos, algunos lenguajes de programación que no hay nada escrito. Tú le preguntas a ChatGPT y lo inventa todo, ¿no? Empieza a decir tonterías. Entonces dices, vamos a ver hasta qué punto es fiable el ChatGPT, ¿no? Entonces, claro, yo si ahora me dedico a hacer o a escribir en la Wikipedia chorradas como por un estilo, nadie las o las voy colando por ahí, y eso al final se va colando en otra web, y al final lo que puedo hacer es engañar a los estos. Yo me acuerdo que cuando empezó Instagram o Facebook, yo le decía a la gente, oye, nombrarme en cualquier sitio, en una piedra, en un coche, en una valla, en esto, ¿para qué? Para que la inteligencia artificial no supiese exactamente qué es lo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, lo primero que deberíamos hacer es IA. Lo de la parte tecnológica del cirujano a mí me parece impresionante, ¿no? O el de poder detectar enfermedades pues por marcadores, ¿no? O sea, eso también es importante. Pero luego yo creo que la gran cantidad de cosas que hacemos con la IA pues no exactamente nos llevan a hacer cosas grandes y productivas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido veremos a ver cuál es esto, si es un nuevo boom, si es una moda, si es una temática, o luego veremos cómo se despeja y al final veremos qué es lo que queda o qué es lo que queda de moda, qué es lo que se irá y qué es lo que queda de importancia, de importante, que creo que también va a ser mucho, ¿no? Y fundamental. Entonces, bueno, pues eso es tiempo y poco más, ¿no? Siempre se dice que los teenagers, ¿no? Los adolescentes son un poco raros, tontos, etcétera, pero que ese tipo de cosas se cuida con la edad. Bueno, pues aquí en los mercados podemos decir exactamente lo mismo, ¿no? Fíjate, yo soy muy optimista con todo lo que está sucediendo y yo creo que los tres lo somos. O sea, claro, exactamente. Yo siempre he defendido, perdona que te haga esto, que creo que una fuerza deflacionaria muy importante es la IA, ¿no? Pero sí, te digo, no, porque he hecho aquí como una especie de crítica, pero yo de fondo soy muy optimista. No, por eso, vamos, yo en mi día a día lo utilizo constantemente. Mira, hace un tiempo, hace unos pocos meses, además es que fijaros la rapidez con la que se ha implementado, por ejemplo, ChatGPT, se ha desplegado a través de Copilot con el acuerdo, la compra que hizo Microsoft, a un montón de ordenadores, millones de ordenadores por todo el mundo. Es decir, la rapidez con la que se ha hecho ha sido tremendo. Pero claro, aquí hay mucho hype. Hace unos meses en LinkedIn leí un post. Todos nuestros profesionales, a partir desde hace ya un mes, utilizan en su trabajo la inteligencia artificial.
y diciendo, madre mía, simplemente porque están utilizando Copilot o porque lo tienen disponible, otra cosa es que lo utilicen, porque lo tienen disponible a través del paquete de Office. ¿De verdad estás diciendo lo que estás diciendo? Eso no es tratar de sobrevender el producto, no es sobrevender la capacidad de tus empleados o de tu empresa. Pues hombre, claramente, en mi opinión, sí. Creo que es bastante poco ético, por un lado, y bastante poco responsable. Evidentemente, cualquiera que tenga acceso a Office tiene acceso a Copilot. Entonces, decir que todos nuestros empleados ahora utilizan inteligencia artificial para prestar los servicios, pues hombre, sinceramente me parece de muy mal gusto, aparte de bastante irresponsable. Pero bueno, tiene que haber de todo. Y la falta de ética es muy habitual, por otro lado, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero yo soy muy positivo, ya digo, yo lo utilizo todos los días y yo ahora mismo soy capaz de hacer cosas que hace muy poco, antes de tener ChatGPT, yo no era capaz de hacer. Yo automatizo muchos procesos que antes me costaba la misma vida y ahora lo hago con mucha más agilidad, por ejemplo. Y eso, bueno, pues oye, a mí pues me ha dado la vida, me permite avanzar de forma mucho más rápida de lo que podía hacer yo antes o a lo que podía aspirar o necesitaba apoyarme en determinada gente para poder hacer eso mismo. Y ahora mismo pues soy mucho más autónomo en ese sentido, ¿no? Y yo que soy nada, un grano de arena dentro de todo este mundo, pues seguro que evidentemente si juntáramos todos esos granos el efecto sería extremadamente positivo. Entonces, por eso yo soy muy, muy creyente de todo esto y creo que evidentemente tiene un impacto en las valoraciones. Otra cosa es que evidentemente también hay un riesgo de burbujas y que precisamente por eso una cosa es lo que hace el mercado, otra cosa es lo que vale de verdad y otra cosa es cuál es lo que determina que estemos en un mercado que se pueda seguir subiendo o que, cuidado, que las cosas se nos pueden complicar. Entonces, el tener ahí elementos que vayan en esa dirección y nos ayuden a discriminar el momento en el que estamos, pues creo que es positivo y ahí pues todo vale y enfoques hay muchísimos, desde luego. No, eso está. A largo plazo, evidentemente, la IA es importante, pero habrá que desbrozar y habrá que quitar todas las tonterías para quedarnos con lo realmente importante, ¿no? Y lo que nos haga más productivos, eso sin duda alguna. Entonces, bueno, pues digamos que es la frase del momento, ¿no? El IA es el apellido del momento, y todo lo que llegue a IA, pues lo que dices tú, o sea, nuestros empleados son más importantes porque tenemos IA. Nosotros también tenemos aquí, pues eso, si me muevo, el iPad me es inteligente y me sigue. Joder, tengo una herramienta inteligente para las reuniones, ¿no? Porque me giro y se gira la cámara. Entonces, dices, bueno, vamos a ser más sensatos, vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a hacer que realmente vamos a desbrozar, ¿no? Vamos a desbrozar y que nos quede lo importante. Está claro que llámale lo que quieras, me da igual, no le llamemos ya. Está claro que los avances tecnológicos han sido importantes a lo largo de la historia, no han sido disruptivos y también os envié un gráfico en lo que no ha llegado nunca a despuntar y unas subidas del PIB importante, no, simplemente se han ido metiendo y se han ido acomodando, ¿no? Y forman parte de nuestra vida, pues nos hacen más productivos y la productividad aumenta. Entonces, bueno, pues eso es importante, ¿no? Y también, pues eso en el caso de los países, pues también en donde nos lleves a los sectores productivos, pues evidentemente son importantes. En el caso español, antes el turismo era importante, pero ahora yo creo que es el sector más fundamental. Entonces, la IA realmente a la hora de un camarero que te está poniendo una copa, la IA va a hacer algo que sea más importante. Claro. Va a haber industrias que no van a cambiar. Va a haber industrias que la IA no le va a cambiar en absoluto, ¿no? O sea, pero no me digas, no, es que ahora lo puedo pedir con el ordenador y no hace falta que venga el camarero y que me lo trae y me lo trae un robot. Bueno, vale, pues si quieres pulpo como animal de compañía te lo acepto, pero sinceramente hay sectores en los que la IA tampoco va a aportar mucho más. A la hora de la construcción, bueno, sí que a lo mejor puede haber modelos constructivos más interesantes, ¿o no? Y entonces pueden cambiar, pero a la hora de echar el cemento y a la hora de poner el encofrado va a ser el mismo. O sea, quiero decir que cuidado también de dónde nos vamos a tener que centrar y dónde va a ser realmente útil, ¿no? La IA.
Entonces, yo creo que en el mundo tecnológico, en el mundo biotecnológico sí que va a haber importantes avances, ¿no? Sí que es verdad también con el ChatGPT, pero siempre que haya datos, porque si no, evidentemente no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas tendremos que ver y desbrozar y ver qué es lo que es importante y lo que no es importante y en qué sectores puede afectar o no puede afectar. No nos inventemos tonterías y seamos más sensatos que la cosa pues tiene que ir como tiene que ir y a la larga pues veremos cuál es la situación. Yo creo que depende muchas veces de dónde pongamos la foto. O sea, si la foto la ponemos en 3, 4, 5 años, a lo mejor mi sentimiento es que podemos estar en esa burbuja en el que poco a poco se depuren, proyectos caigan, las cosas tiendan a sedimentarse y a lo mejor vemos una corrección de los mercados y tal, ¿no? Si ponemos la foto a 10 años, bueno, pues ahí hay industrias en las que a lo mejor sí que vemos ya un potencial enorme, ¿no? A lo mejor todo el tema de la sanidad, etcétera. Pero claro, si ponemos la foto en 30, 40 años, yo hay veces que digo, no sé dónde puede llegar. O sea, hablábamos, y en un capítulo hablábamos de la robotización unida a la inteligencia artificial para el tema de los cuidados, ¿no? Que ahí incluso generaba debates éticos. Que eso sería probablemente revolucionario, que toda persona mayor pudiera tener un robot, un humanoide, que te atienda mejor que cualquier otro ser humano, pero eso despersonaliza al final el servicio, ¿no? La atención, el cuidado, la humanidad. Entonces genera muchos debates. ¿Qué pasará? Porque yo creo que llegará, no sé si dentro de 50, 60 o 100 años o de 35, cuando nos podamos implantar chip en la cabeza y podamos tener ChatGPT aquí, ¿no? Esto lo puede cambiar todo. Pensaba en la industria del entretenimiento, no sé si habéis visto Luma. Si os vais a Twitter y ponéis Luma, que es una IA de tema de edición de vídeo, es ya espectacular los clips de vídeos que te hace simplemente con un prompt. Eso va a traer, yo creo que en una foto más cercana, una optimización de recursos y de eficiencia en todo el tema de producción de vídeos, de películas, de series, que nosotros lo veremos en Netflix, ¿no? Y tal, porque podrán rebajar sus costes de producción, pero también en otro tipo de empresas dentro de la cadena de valor, ¿no? Entonces, y eso está ahí ya. Entonces, yo creo que depende de dónde pongamos la foto. Si la ponemos en el largo plazo, a mí la cabeza no me da para pensar lo que puede ser el mundo dentro de X. Pero sí que creo que en ese cortito plazo, medio plazo, ¿no? Muchas veces de 3, 4, 5, 6, 7, bueno, todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Y probablemente hay demasiada pomposidad y demasiada sensación de cierta burbuja, ¿no? Cierta moda, como decía Samuel, ¿no? Yo creo que a la pregunta de si es moda o es una tendencia y puede ser una temática, es ambas cosas, depende de dónde pongamos la foto. Exactamente. Bueno, Juan Ignacio, ¿cómo lo ves? Un último comentario y yo creo que podemos ir cerrando a todo esto, a lo que hayamos comentado o a lo que, bueno, te gustaría. ¿Cuál es tu conclusión del día de hoy? Mi conclusión es que nadie sabe hacia dónde nos va a llevar todo esto. Yo soy, por definición, muy optimista y tiendo a pensar que los beneficios van a sobrepasar, desde luego, pues, las cosas negativas, que también las va a tener y que va a afectar, pues, desde luego, también a mucha gente casi con total seguridad, ¿no? Pero creo que los beneficios estarán ahí y seguramente compensará. Si no es así, pues tiendo a pensar que será algo que se terminará abandonando por una cuestión de pura supervivencia. Por eso tiendo a ser optimista en mi visión siempre hacia el futuro, ¿no? Con lo cual vamos a terminar, o yo voy a terminar de esta forma, siendo lo más optimista posible y siempre con la mirada puesta a lo que esté por llegar, que a mí siempre me motiva un montón. Sin duda alguna. No, yo pienso en mi abuela, que nació en 1898, evidentemente, y vivió la electricidad, vivió el teléfono, vivió las comunicaciones, y entonces dice, una persona del siglo, de hace 2 siglos, ¿no? Realmente, ¿no? Pues durante su vida, durante los 98 años, que fueron muchos, ¿no? Pues vivió muchos cambios y muy importantes. Entonces, bueno, pues nosotros, en cierta forma, vamos a vivir esos cambios mucho más rápido que los que
vivieron ellas. Pero fijaros, hombre, yo ya soy más mayor que vosotros, pero veías las series del Maxwell Smart, ¿no? El superagente con el zapatófono, o sea, qué chorrada, ¿no? Bueno, pues ahora hablas por el teléfono, digo por el reloj, o sea, que ese tipo de cosas pues nos van a venir y siempre nos van a hacer la vida un poquitín mucho más fácil. Como siempre digo yo, Internet y todo tiene sus cosas malas y todas sus cosas buenas. Entonces, si somos capaces de hacer más productivo y hacer que esas cosas buenas sean mayores, pues al final, pues como el metaverso, que nadie ya se acuerda del nietero metaverso, no sabemos ni qué fue eso, ¿no? Pues al final la gente lo abandonará y se quedará con lo realmente interesante. O sea que desbrozamos, la propia vida la que desbroza todo este tipo de situaciones. Yo ahí recuerdo que mi abuelo, que murió con 105 años, siempre hablo de él, mi abuelo Mariano, cuando le enseñaba el móvil táctil, siempre me miraba y me decía, esas brujerías no las entiendo yo, ¿no? Esas brujerías. Bueno, pues ya si vieras cómo está el mundo y lo que se viene por delante, desde luego no sé si te gustaría o no. Yo el otro día vi una entrevista muy interesante a un tipo de inteligencia artificial que hablaba del transhumanismo y tal, y, joder, presenta retos a la humanidad muy tochos. Hablaba, claro, si el día de mañana nos podemos implantar chips, puede haber una separación de la raza. Aquellos humanos que realmente quieran adoptar la data, la inteligencia artificial y el recurso de la tecnología para aumentar su potencial, y aquellos que decidan que no, oye, yo no quiero vivir con esto, yo vivo tal, claro, inevitablemente estás haciendo a una parte de la población que es tecnológicamente infinitamente superior que la otra, por simple evolución natural, supervivencia y tal. La que va a predominar en el futuro va a ser la inteligente, ¿no? Y la otra va a desaparecer. O sea, ¿será así? ¿Pasará eso? ¿No pasará eso? Yo creo que se vienen tiempos que igual yo no vivo. Yo que soy el más joven de los tres, pues vosotros estáis ya mucho más mayores que yo. Yo creo que es broma, ¿no? Es sinvergüenza. No, pero igual no lo vivimos ninguno de los tres, pero vendrán esos debates y esas situaciones vendrán. Los debates los vamos a vivir seguro. Los debates, sí. Que vivamos esos cambios o no, ya no lo sé, pero desde luego, hombre, sí, planteas unas cosas especialmente interesantes. Ahí hay un libro, el de La singularidad está cerca, de Kurzweil, que está especialmente bien. Habla precisamente de toda la última parte del libro, del transhumanismo, de hacia dónde puede evolucionar, hacia dónde cree él que podría evolucionar todo esto. Y desde luego, para el que no lo haya leído, se lo recomiendo. Sacó luego un libro posterior, está aún más cerca, la singularidad, y merece mucho la pena, porque te abre mucho también la mente de qué implicaciones tiene todo esto. Y por primera vez en la historia, la evolución como raza la vamos a elegir, que es lo que estabas diciendo, y no va a venir simplemente como fruto de generación tras generación tras generación por una, ¿cómo se dice? Selección natural, sí. Selección natural, efectivamente, que no me salía. Con lo cual, pues, sí, es algo que da vértigo. Da vértigo. Pero, bueno, también digo, como que lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no, Enrique? Cuando las decisiones se adoptan libremente, pues por lo menos somos responsables de nuestras propias decisiones. Ya veremos si realmente seremos libres o no cuando llegue el momento de tomar esa decisión. Eso será otro debate que daría mucho de sí, ¿no? Eso es otro debate interesante. ¿Qué libertad se nos queda después de esto, ¿no? Pero bueno. Sí, habrá que ver. En fin, bueno, se vienen tiempos muy apasionantes que no sé si hasta qué punto los veremos todos los cambios, pero algunos vendrán muy rápido. Yo creo que la rapidez de los cambios de la IA, ¿no? En el corto plazo los estamos viviendo a un ritmo vertiginoso, ¿no? Que da miedo. Pero todavía deja de ser casi una aplicación anecdótica, ¿no? Lo que hablaba de Luma, de esos videoclips con un prompt, bueno, no deja de ser anecdótico, pero claro, cuando uno ve un poquito más adelante dice, hostia, es que esto lo va a revolucionar todo. Si antes los costes de producción de una película eran el 60%, es que se le pueden ir a un 30%. Y todo eso es riqueza, eso es generación de valor, eso es creatividad, es satisfacer mejor las necesidades de un cliente. O sea, le ves tantas líneas positivas que es extraordinario, pero claro, se abren los debates que me gustaría tenerlos con vosotros
poco a poco en el futuro. Hoy me quedo un poco intranquilo con lo que hemos hablado, pero bueno, bien. Para nada. Bueno, chicos, oye, un placer como siempre. Que tengáis buen fin de semana y Igualmente. nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Buen fin de Chao. semana. Hasta luego.